Exactamente, y muchas gracias. Vamos en este segundo bloque, ¿verdad, Pedrito? Para arrancar con lo de los alquimistas. Por favor, mi jefe de cámaras, director de cámaras, Agustín, necesitamos la cámara 4 para seguir explicando esto. Gracias. Entonces usaban, Pedro, mira qué padre eso, gnomos, duendes, elfos, hadas, trolls. Algunos decían que los unicornios no existían, pero eran animales mitológicos que antes de la Atlántida existieron, se derrumba el continente y pedían a los magos. Por eso ellos tenían contacto con los devas, los seres de la naturaleza. Algunos dicen que eran maestros ascendidos. Por eso en las láminas anteriores estaba yo comentando que esas fotografías son que solamente esos rituales del alambique y colocar, por ejemplo, los metales que se necesitaban era el azufre, porque era lo que despedía el dios Vulcano, el dios del inframundo. Usaban, por ejemplo, sal, porque era el poder transmutador. Utilizaban también agua. Y la mandrágora. Por cierto, Fer Camacho, ¿te acuerdas que la mandrágora era una planta extraña que tenía una forma de un hombre? Y que dicen que si esa planta se arrancaba en una forma penosa, de las laderas como de esas montañas, gestaba un grito lastimero. Y se tenía que hacer un ritual para pedir permiso a esos seres. Porque alguien me va a pensar, es que no siente, no. Todos los reinos existen, desde el mineral hasta el débico, al angelical, y de hecho el humano, Gerardo, todavía nos falta llegar a ese plano angelical, luego al débico, que son humanidades que seguramente fueron o se existieron mucho antes que nosotros. Así que entonces, mandrágora, enebro, elbo y algunas plantas exóticas hacían la mezcla, y el momento estaba explicando de la luna nueva a la luna llena, buscaban un horario astrológico bueno. Voy a dar un ejemplo. Decían que los lunes usaban a la luna para tener el contacto con el plano sublime. Usaban a martes por Marte para utilizarlo para tener la seguridad de ganar una batalla. Ejemplo, usaban los miércoles en esas fotos que vemos para conectarse con los astros. Mercurio, ya sabe la razón y tener un buen intelecto. Algunos decían que usaban el jueves por Júpiter para no tener esos estallidos, sino tener un estallido pero de conciencia, tener un crecimiento superior. Decían que en esos astros los usaban el viernes o el sol para tener el trato directo con una mujer o a alguna reina angelical o alguien de su devoción. Y en esos mundos el viernes utilizaban junto con el sábado Saturno. Saturno representaba un estado de conciencia, el padre, el deber ser. Algunos usaban al mismo sol el domingo para estar en un estado superior de iluminación. Así que esos ángeles, esos seres angelicales se conectaban, y esos castillos etéricos decían que era el Shilvala. Algunos era Aztlán, o algunos decían que era Avalon. ¿Te acuerdas? En Inglaterra se le conoce ese nombre, Avalon o Aztlán o el Shilvala. Era el inframundo que después se conectaba al cielo. Esos seres divinos los veían en esos mundos antiguos y decían que llegar a un castillo era perteneciente a un ser de luz. Esas montañas que ven allí y esos arrecifes o bajo el mar podrían conectarse, que el verdadero alquimista, haciendo una invocación a los nombres que he dicho, al Yod-Heh-Vah-He, al decir al Kodosh Adonai y algunos nombres antiguos que aparecen en la Biblia, como Kodosh Adonai, Elohim, Gibor, Agla, la imagen, Emanuel, tetragramatón. Dicen que el tetragramatón es una estrella de 5 picos que permitía la conexión cósmica con el plano del tiempo y de la mente. Estos mundos que ven acá representan también esa conexión. Había unas mujeres ancestrales guerreras y decían que el que llegaba a ese castillo se inmolaba, porque el castillo era, en latín procede de la palabra castro, castrum, el castrado, el circuncidado. Entonces significa que era aquel noble caballero que peleaba, y entonces por eso la pócima la daban con un brebaje de mercurio. Pero Gerardo, nunca pensaron que el mercurio es no biodegradable, se va al hígado y finalmente causa la muerte a largo plazo. Era necesario entonces una dosis pequeña, y la astrología y esos mundos los utilizaban para vibrar etéricamente y estar en un plano superior. Por eso, muy padres imágenes, yo pienso que es ahí donde nosotros debemos de entender que la conciencia divina no nada más está en el plano material. El alquimista decía, yo voy a transmutar el cuerpo físico, sé que tengo enfermedades, tengo unas dolencias o tengo problemas, y lo único que hacían eran baños de jazmines, de jacintos, de acacias y demás. Usen esas flores porque se dice que esas nos llevan y nos conllevan a un nivel superior. El plano de la materia, que era la parte más, digamos, grosera, densa, humillante, baja, en nivel de vicios del ser humano, se asumía que ellos iban a encontrar la transmutación para llevarla a ese oro espiritual. Por eso el tema es que finalmente, cuando nosotros nos conectamos con los delfos, los evos,
de la naturaleza. Hay gente que utiliza, por ejemplo, las salamandras, que son el fuego, para hacer rituales de magia. A nivel espiritual, otros utilizan el agua, como podrían ser ondinas, nereidas, sirenas y demás, porque se conectan con la mente subconsciente. Un alquimista utilizaba a la tierra, que eran gnomos, duendes, elfos, hadas, trolls, porque dicen que la tierra era el plano denso físico, y las silfos, sílfides, céfiros, australis, boreales, y esos nombres extraños, dicen que eran los vientos del norte o los vientos del sur, que de alguna manera ayudaban para que la humanidad fuera más casta, libre, pura y virginal. ¿Cuántos minutos tengo, Pedrito? Porque ya en estos 2 minutos podríamos pensar que la alquimia es el poder vivificador y transmutador de los elementos, fíjense bien, de los elementales o elementos groseros, para que de alguna manera tengamos un plano de conciencia mejor. Algunos dicen que utilizando incienso cubre al elemento del aire. Utilizan, por ejemplo, los cuarzos o el azúcar o la sal de cocinar para la tierra. Algunos utilizan, por ejemplo, el fuego para transmutar. Y algunos también utilizan todo lo que representa entre aire, agua, incienso, agua, fuego y tierra. Y los cuarzos, generalmente el cuarzo rutilado, el jaspeado, el ojo de tigre, la circonia, se utilizan mucho también para estar en un estado superior. Y finalmente, aquellas personas que pudieran hacer una mezcla extraña, no tan extraña como ellos, sino correcta y verdadera, tendrían un estado superior de conciencia. De ahí que por lo cual tenemos estas imágenes para que ustedes vean que sí se necesitaban las resinas, algunos hongos se usaban de tipo alucinógeno, y al utilizar esa mezcla extraña, nosotros viajábamos a un estado superior de conciencia. Finalmente teníamos esa oportunidad de entrar al plano astral, que ese es un nivel etérico, una copia a calca, imagen al plano físico, y los verdaderos magos se iban al plano espiritual para poder entender la ley y el orden divina, y después llegaban como juglares, como hierofantes, como sumos sacerdotes, como jerarcas o papas, probablemente de la antigüedad. Ahora lo que voy es, la alquimia, que es la madre de la química moderna, exactamente, en este minuto les quiero decir que siempre es el contacto. El mago tiene control de la naturaleza, no puede hacerlo en un lugar cerrado, tiene que viajar. Y si por ejemplo ustedes son Aries, Leo y Sagitario, tienen que utilizar el fuego. Si tú, René, que eres Acuario, ¿no? Géminis, Libra, tienen que utilizar las montañas o el aire. Si fueran por ejemplo Cáncer, Escorpión y Piscis, se acomodan mucho a lo que son los ríos, riachuelos y demás. Y finalmente los signos de Tauro, Virgo y Capricornio tienen que usar cuevas, cuarzos, árboles, la floresta, y estar con la flora y la fauna. De alguna manera es directo el enlace. Se hace una meditación. Ay, por cierto, me faltó, Pedrito, hay que poner un círculo. ¿Te acuerdas que los antiguos decían que ninguna alimaña entraba cuando ponías círculo en la tierra, dormías y era una especie como de mecate? En el momento que se coloca es un círculo protector que se llama Suncor para estar en un estado superior. Vamos.